A conversar. Es un libro bastante entrañable, bastante cercano, que uno siente muchas emociones de pronto cuando lo va leyendo, cuando va encontrando historias, además en las cuales se identifican tantos casos sonados en nuestro país. Y Patricia, como periodista, pues la hemos visto en distintas facetas y de hecho tiene muchísimas historias que contar seguramente. Yo quería empezar preguntándote, Patricia, de pronto cómo ha sido ese tránsito de Patricia periodista, de investigadora, de conductora, de estar en contacto con la realidad de nuestro país frecuentemente, a empezar a narrar estas historias y armarlas en un libro que parece, cuando uno lo lee, pues ciertamente un todo, pero que está además cargado de mucho dolor, de mucha tragedia, pero con personajes tan amigables como estos animalitos que son los perritos, ¿no? Y sentimos tan cercanos a nosotros además. Gracias, Lady, por la pregunta. En primer lugar, quiero decir que estoy muy contenta de estar en ICA, que me encanta que tengan esta feria de libro tan activa. Me siento honrada que me entrevistes tú, Lady, porque yo he leído tus novelas, tu novela negra, y la verdad que eres una trome. Así que para mí es un honor estar acá, sentada, y por supuesto con todos ustedes. En realidad, yo no sé si es un tránsito o si en realidad fueron dos cosas que hice: contar historias y estar muy ligada al quehacer nacional los más de 20 años que hice carrera periodística diaria. Pero yo estudié en la Universidad de Lingüística y Literatura. De hecho, ese es mi pregrado en Lingüística y Literatura. Mi primer posgrado es en Lingüística y ya recién hace poco he hecho otro en Escritura Creativa. Entonces, de alguna manera, la literatura siempre formó parte de mi vida. Si me preguntas cómo he hecho el tránsito, bueno, cuando dejé el periodismo tuve tiempo de sentarme a escribir, algo que no me había ocurrido antes. Primero pude publicar 2 cuentos para niños que tenía ahí guardados hacía mucho tiempo, y luego este primer libro para adultos. Y de hecho todo lo que he vivido como periodista me sirvió muchísimo para esta narración, porque una de las cosas que yo más agradezco al periodismo en general es que me llevó a muchos lugares del Perú que de otra manera yo no hubiera llegado, a hablar con gente que de otra manera no hubiera podido hablar, y a ir recopilando historias, escuchando voces y comprender un poco más de lo que ocurrió en la época de la guerra contra el terrorismo, que es la época que narra Jauría. Y el tránsito no fue difícil, fue bastante natural, más bien, ¿no? Claro que sí. Además que uno cuando concibe, digamos, estos episodios, se ha escrito mucho además del terrorismo, ¿no? Hay muchos libros, hay desde históricos hasta novelas, hasta cuentos, pero es interesante ver otra mirada, ¿no? Es una mirada como desde otro ángulo, desde un ángulo en el cual no estamos del todo siendo las personas como un denominador, sino aquellos seres que son ciertamente especiales para nosotros y que son también sensibles ante una realidad. Hay un cuento una parte de la novela que me conmueve mucho, que es la historia de Sargento, por ejemplo, ¿no? Es este perrito que además no quería causar un mal, pero que de pronto lo trataron así de lo peor, porque por su culpa mataron a estos oficiales que iban a capturar a estos terroristas. Entonces como que de pronto también está la culpa presente y otras emociones profundas dentro de cada historia, ¿no? ¿Cómo fue esa construcción de personajes? Es interesante, Lady, porque el armar la historia usando de pretexto los perros, porque el libro trata sobre una mujer que está sola en un pueblo fantasma, digamos, casi fantasma, y vive sola rodeada de perros, y le está contando a alguien que no sabemos quién es, que podría ser cualquiera en realidad, la historia de cada perro. Y cuando empieza a contar cómo llegó ese perro a su vida, lo que cuenta es la desgracia que le ha ocurrido a la familia que tenía a ese perro como mascota, ¿no? Es curioso porque a mí la idea me surgió a raíz de un objeto. Yo estaba en la Feria Rurakmaki, que es una feria artesanal que se hace en Lima, a la que van los mejores artesanos del Perú, y ahí estaba una señora que se llama Rosalía Tineo, que es una ceramista. La familia Tineo es de una larga tradición de ceramistas en Ayacucho, y ella tenía esta cerámica que era una mujer rodeada de perros. Entonces le pregunté qué significaba la pieza, porque la tenía junto con otras piezas que graficaban de manera bastante explícita escenas violentas. Y ella me dice:
Lo que pasa es que en Ayacucho, en la época del terrorismo, muchos sitios se despoblaron completamente, pero las mujeres más ancianas no se quisieron ir. Algunas esperando que volvieran sus familiares, otras porque simplemente ya no querían empezar su vida en otro lugar. Y esas mujeres criaban y cuidaban a los perros que los otros habían dejado, porque la gente se iba con lo que tenía puesto y se iba de un día para otro. Entonces, la imagen me pareció tan poderosa que yo dije, algún día voy a escribir esta historia. Y muchos años después, más de 10 años después, dije, hay una historia detrás. Vamos a construir una historia en la cual una anciana cuenta la historia de cada uno de sus perros y cada uno de sus perros cuenta la historia de una familia violentada por el terrorismo. Sí, de hecho es bastante, digamos, no quedó el libro, ¿no? O sea, es como que no es lo que uno comúnmente ve y la forma como un escritor normalmente narra. Uno siempre está pensando en los seres humanos, pero de pronto ver esta mirada, esta otra mirada sensible es bastante potente, como bien lo dices. ¿Y tú crees, Patricia, que de pronto, a pesar de los años, porque a pesar del tiempo, el país, uno lee a González Pradis como si estuviera leyendo al país de ahora, ¿no? Entonces no ha cambiado mucho, de hecho. También eso sucede con las heridas, o sea, como que no hemos sanado en absoluto de toda esa tragedia que hemos vivido, de todas estas masacres, porque además el libro también tiene y está graficado muchos de estos recortes de periódicos, historias tan crueles que ocurrían en el país y parece que todavía seguimos aún sintiendo esas heridas. Sí, definitivamente somos un país que no ha podido curar sus heridas porque además no quiere mirar lo que pasó. Es verdad lo que tú dices cuando decías ahí, se ha escrito mucho sobre lo que pasó en la época del terrorismo, pero fíjate que no lo suficiente. Si nosotros solo comparamos la cantidad de novelas, películas, canciones que tenemos que aluden a la época del terrorismo, de lo que ocurrió en esos años en el Perú, y lo comparamos con lo que ha producido, por ejemplo, con respecto a lo que ocurrió con el Holocausto judío, ¿no? Es una avalancha de información versus lo que nosotros tenemos, que es, y cada vez que sale algo últimamente, encima la gente no lo quiere ver. Sale una película, la acusa de apología del terrorismo. Se hace campaña para no ir al lugar de la memoria. Sale un libro en el que se menciona la violencia que había en el Perú, pero sobre todo en determinadas zonas de Ayacucho, que perpetraban los grupos terroristas, pero que también perpetraban las fuerzas del orden, y hay gente que me acusa de cambiar o de busca cosas por el estilo. Nos cuesta tanto hablar de lo que pasó, Lady, que no tenemos un nombre para esa guerra, ¿no? No sabemos si decirle conflicto armado interno, hay gente que no quiere que le digas conflicto armado interno, otros le dicen guerra contra el terrorismo, no tiene un nombre. La guerra del Pacífico, nadie discute eso. La guerra contra el terrorismo no tiene nombre. Si preguntamos cuántos murieron, si les pregunto a ustedes, algunos me van a decir 30.000, otros me van a decir 60.000, porque tampoco tenemos una cifra sobre la cual estemos todos de acuerdo. Hay 30.000 registrados, pero sabemos que hubo mucha gente cuyas muertes no se registraron y no las queremos ni calcular. Lo mismo pasa con los desaparecidos, ¿no? Entonces, tenemos una deuda enorme con nosotros mismos como sociedad, porque en el Perú ocurrió algo terrible. No les voy a contar a ustedes, en Ica también sufrieron los estragos del terrorismo. Ocurrió algo terrible y un día nos levantamos y seguimos caminando sin mirar atrás como si nada hubiera pasado. Y mucha de la violencia que vemos hoy día en nuestras sociedades son, creo yo, producto de una violencia no resuelta, de un tema no conversado, no trabajado, ¿no? Y de hecho esa quietud también es bastante preocupante, ¿no? Porque el hecho de quedarse quieto o quedarse en la vida cómoda o mirando o que otros salgan a las calles a protestar mientras uno está tranquilo en su casa como si no pasara nada, es también preocupante porque, vamos, vienen próximas elecciones y de pronto vamos a seguirnos sanando, ¿no? A seguir con esas heridas vigentes y latentes. Igual como que en el libro también se siente mucho de esa impotencia, ¿no? De no poder hacer nada. Permíteme leer un pequeño párrafo de tu libro que me gustó mucho, porque además tiene también un poco el lenguaje poético. De ojos le quedaron 2 huecos vacíos, como acequia sin agua. Su boca se cerró para siempre y nunca más se le oyó la voz. Dejó de cantar, de reír, hasta de llorar. Caminaba como un responsable por la rama quedó cuando la empuja el viento. La última vez que la vieron, seguía con su mirada negra, como de noche sin luna. Me parece bastante potente, Patricia, este párrafo, además porque tiene
digamos, mucha de esa inocencia perdida, ¿no? Con las jóvenes, con las niñas que fueron abusadas sexualmente en lugares inhóspitos en nuestro país. Mira, yo creo que lo que ocurrió, las violencias que ocurrieron, porque se permeó la violencia, fue, invadió la vida de las personas hasta sus estamentos más elementales. No solo una violencia estructural de los terroristas o los militares, era una violencia que empezó a haber entre vecinos, entre hermanos. Cuando una sociedad se enferma, por la violencia se enferma completamente. Todos los que hemos vivido en el Perú, y sobre todo los que vivimos en los 80 y los 90, nos vimos tocados por el terrorismo de alguna manera. A todos nos afectó de alguna manera u otra, desde que no podías estudiar en la noche porque había apagones, o no podías salir porque había toque de queda, o porque se murió un pariente tuyo. A todos nos tocó, pero no a todos nos tocó igual. Ahí hay poblaciones que sufrieron mucho más. Y en Ayacucho, en la zona rural de Ayacucho, hubo además un ensañamiento, tanto de parte de las fuerzas del orden como de los grupos terroristas, con las mujeres, ¿no? Y eso lo tenemos que mirar de frente y lo tenemos que decir. La mujer fue violada muchas veces por las fuerzas del orden. Es tristísimo, pero es verdad. De hecho, hay documentación, hay testimonios, hay casos juzgados, ¿no? Y además las mujeres fueron esclavizadas y también sometidas sexualmente por los terroristas. Entonces, me parecía importante dos cosas: que la que reuniera la memoria de este pueblo fuera una mujer, ¿no? Una mujer anciana, pero que además dejara plasmada la violencia que sufrieron algunos grupos, como las mujeres, como la comunidad LGTBI, o sea, que se mostraran todas esas particularidades, porque hemos querido tapar el asunto como si nada hubiera ocurrido, y hay personas a las que no han recibido ninguna justicia. El Parlamento, nuestro Congreso, no parece el nuestro, parece de un país enemigo, acaba de aprobar una ley para darle amnistía a todas las personas que tienen que responder por esos juicios que se están haciendo. Entonces van a quedar absolutamente impunes. Ese es el mejor ejemplo de que vivimos en un país en el que ocurrió algo horrible, en el que hubo gente que murió, hay nietos, hijos, pero, que vieron sufrir a sus padres o que no los vieron más. Y no hemos dado una solución a ese tema. Yo creo que esas cosas a la larga terminan reventándonos en la cara como sociedad. Por supuesto, además que, como bien señalas, es un tema a veces de querer tapar las cosas que suceden, ¿no? Como que no solamente estamos siendo ciegos ante lo que está pasando, sino que lo que es peor, no estamos haciendo nada al respecto. Y eso es más peligroso porque vuelve a ocurrir, se vuelve a repetir la misma historia. Y yo creo que con eso que va a venir no va a ser ni mejor ni peor del que está, sino quizás mucho más desminable. De hecho, no hay figuras representativas y eso también aleja mucho a la gente, ¿no? O sea, aleja en el sentido de que ya no quieres pertenecer a ese grupo porque o te contagias o terminas digamos, embarrándote más, ¿no? de lo que ellos pretenden hacer. Y hemos manejado tan mal el tema que entre peruanos nos terruqueamos. Y eso, o sea, eso es una falta de respeto hacia nosotros mismos como sociedad. Eso es como que a un judío tú le grites nazi, ¿no? El terrorismo nos afectó a todos y nosotros usamos la palabra terruco para insultar a alguien que no piensa como nosotros, sin saber si a esa persona que estamos insultando le mataron al papá, le desaparecieron al hermano, le desaparecieron al abuelo. Y no entendemos lo grave que ha sido que haya habido terroristas en nuestro país, como para voltear a decirle a alguien terruco porque nos cae mal. Y hemos perdido la posibilidad de diálogo. Yo creo que las novelas, la literatura, nos sirven para acercarnos a temas que de otra manera de pronto no quisiéramos mirar. Te debe pasar a ti también con tus novelas. La gente las lee, se entusiasma, son adictivas además. Si eso estuviera en un periódico y fuera un caso real, habría un rechazo, porque sabes que ocurrió, entonces te da nervios leer. Pero cuando es ficción, como el caso de Jauría, que está inspirado en hechos reales, pero es ficción, la gente sí se acerca porque se siente menos vulnerable. Y eso hace que te lleva a pensar, ¿no? Te lleva a pensar en el tema, ¿no? Claro, de todo también es como más, digamos, menos responsabilidad, ¿no? El hecho de no sentirse tan expuesto.
pero en verdad es un país que ha pasado por mucho, por tanto ya, ¿no? Y que a pesar del tiempo todavía sigue sin visibilizarse lo suficiente. Es la literatura también un vehículo de resistencia, de rebeldía, quizás no tiene un fin exclusivo o limitante, pero también es muy abierto a que más miradas, más lectores. Te debe haber pasado que ahora con la publicación pues también te está contando más cosas, también está viniendo más fuentes, ¿no? Tal cual como eres periodista, pero ahora como escritora. Entonces de hecho se van a venir más historias. Así es, se van a venir más historias y además el proceso de escritura ha sido muy rico porque he usado como usamos los escritores, material cosas que me han ido contando. Yo me basé mucho en la forma de hablar y en la manera como los deudos contaban sus historias, y eso fue a raíz de la reconciliación. Y si te pones a pensar, a mí me gusta hacer este paralelo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tampoco era fácil hablar de lo que había pasado. Y la gente no quería hablar, y los judíos que habían estado en campos de concentración no querían hablar. Y ha tenido que pasar muchos años para que haya esta avalancha de producción sobre un hecho tan doloroso, ¿no? Que permitió al mundo comprender la magnitud del daño. Entre paréntesis, por eso se hace más incomprensible lo que está pasando en este momento en el mundo, en la zona de Israel y Palestina, pero ese es otro tema. Pero yo creo que la literatura cumple una función en la sociedad. Permite que las personas se acerquen, se pongan en los zapatos del otro. Tú cuando lees estas historias piensas, qué horror haber tenido que vivir en ese momento en una zona así en Ayacucho. Entonces te vuelves más empático. Eres capaz de ponerte en los pies del otro y por lo tanto sentir su dolor y por lo tanto no decir con tanta facilidad, bueno, esos son los costos de la guerra. Porque los costos de la guerra parece ser sencillo decirlo cuando tú no formas parte de esos costos, o tu hijo no fue parte del costo de la guerra, ¿no? Entonces hay mucha indolencia a veces, porque como le ocurrió a otros, decimos eso era lo que tenía que pasar, ¿no? Claro, además nos obliga a salir pues también de la zona de confort, ¿no? El hecho de estar en la costa no es lo mismo que haber estado a 5.000 metros sobre el nivel del mar, viviendo toda esta tragedia, y de ambos lados además, pues no solamente es el hecho del terrorismo y la ferocidad con la que se daban en ese momento las cosas, sino también el tema de los militares y todo el comportamiento excesivo en muchos casos del Estado que se dio en ese momento y que tardamos tiempo además en descubrir, ¿no? Darnos cuenta. Y que ahora queremos seguir tapando, ¿no? Yo lo digo con toda claridad. Yo he conocido, mi carrera periodística me ha permitido conocer personas militares que pelearon en zona de emergencia, que son auténticos héroes, que hicieron lo que tenían que hacer, que la población los quería, que no atentaron contra la población civil, pero no fueron todos. Hubo algunos, muchos pocos, lo tendríamos más claro si es que tuviéramos acceso a toda la información que se necesita, que cometieron delitos, cometieron crímenes. Y yo creo que se le hace mucho daño al que peleó honestamente terminar en el mismo saco del que no lo hizo. Lo que tendría que haberse hecho es decir, perdón, esto no lo hicieron todos, esto lo hicieron fulano, menano, sultano, pero taparon, escondieron y ahora han sacado leyes para que haya amnistía, ¿no? Es un horror. Sí, terrible. Bueno, vamos a ver si tal vez hay también algunas preguntas del público, si es que hay algún comentario. Nicolás, adelante. Si alguien quiere preguntar, levanta la mano que se tocamos el grupo. Muy buenas noches a Lady, a Patricia, por poder presentar aquí en Ica este libro con un tema muy importante para el Perú, que lastimosamente, como usted ha dicho, tratamos de poder olvidarlo, algo que es imborrable. Usted también ha mencionado que hace unos días nos hemos levantado con la noticia de que han dado indulto a todos los militares y policías que tienen que responder por todos los actos que han cometido, así como también en su momento anterior también hubo indulto a los sentenciados por terrorismo. Eso demuestra que estamos en un país que trata de olvidar el dolor de muchas familias, y sobre todo acá en Ica, que ha sido un departamento receptor de todas las personas que han tenido que desaparecer de Huancavelica, de Ayacucho, de Apurímac, y venir acá a rehacer su vida. Como usted menciona, también he podido leer su libro, que también ha incluido muy innovadoramente recetas, noticias, leyes, y viendo también la magnitud de
todo lo que ha tenido el terrorismo acá en el Perú, ¿cómo piensa usted que tenemos que hacer como sociedad para poder hablar de esto sin llegar a prejuicios, de poder sanar las heridas ya finalmente en una sociedad como la nuestra? Gracias, Nicolás, por la pregunta. Es un proceso difícil. Nunca la memoria de los pueblos, mirar lo que pasó en la época del terrorismo en el Perú es como que la sociedad tiene que voltear a mirar su peor época, su peor lado. A nadie, a nosotros como personas, por eso no nos gusta ir al psicólogo, porque tienes que ir a hablar de lo que haces mal, digamos, ¿no? De tus errores, de tus dolores, ¿no? Pero es un proceso, no es un proceso fácil, pero creo que no podemos rendirnos. En este momento estamos en el peor momento, porque no solo hay una necesidad en el Perú de silenciar todo lo que ocurrió, sino en el mundo. En el mundo, en otros países con procesos similares, nadie quiere recordar las violaciones de derechos humanos. Vemos que se violan derechos humanos abiertamente en el resto del mundo, a vista y paciencia de la sociedad. No estamos en el mejor momento, no son las mejores épocas, pero la forma es leyendo, escribiendo, consumiendo, informándonos. Existe todavía el lugar, existe, no lo han cerrado, espero que no lo cierren, el lugar de la memoria, que tiene toda la documentación sobre lo que ocurrió. Ahí, por ejemplo, están los testimonios de las víctimas contando su tragedia, que nadie escucha, ¿no? Entonces, interesarnos, los chicos que salen de las universidades, que sus temas de tesis tengan que ver con la época de la violencia, si es que pueden establecer alguna fin desde tu propio lugar, como peruano, como nadie te pide que hagas una cruzada y que se levante todo el mundo detrás tuyo. Desde tu propio lugar, ¿qué puedes hacer tú? ¿No? Y en la medida que no nos dejemos silenciar, no dejemos que nos tapen los ojos y los oídos, podemos hacerle justicia precisamente a todas esas familias que sufrieron y que no encontraron justicia, ¿no? Buenas noches. A ver, señor, ¿qué pasó? Buenas noches, Patricia, Hola. Lady. Un gusto tenerte por acá, Patricia. Gracias. Estoy alzando la mano, señorita, hace media hora y no me quieren dejar participar. Señor, no se ha malcriado. No se ha malcriado, señor. Se puso a gritar cuando estábamos hablando. Y ahora hay una persona antes. Encantado de escucharlo, pero sí. Puede escuchar de usted. No, señor, le vamos a dar la oportunidad en su momento. Usted cuando señaló, confirmó que Martín Vizcarra era un ladrón, ¿recuerda usted? Y no se ha pronunciado sobre los 220.000 muertos en la pandemia. Pronúnciese, porque usted no viene a hablar de literatura, sino viene a hablar de política. Usted habla que el terrorismo, la insanía fue un conflicto armado, y es totalmente falso. Fíjese usted que ahora está politizando la literatura. Tendrá conocimiento que en esta municipalidad ha intervenido la DIRCOCOR, porque colegas de la señora que está entrevistándola a usted han pedido coima de 250.000 más 2 hectáreas. Infórmese usted y no venga usted a insultar la inteligencia de los iqueños. Buenas noches, eso es todo. Ya terminó. Buenas noches, señor. Gracias. Seguimos. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos ahora. Eso es. Una persona se para, grita y se va. Así es. Si alguien quiere preguntar de lo que sea, puede levantar la mano y será atendido en su momento. Gracias. Gracias. Yo tengo dos cuestiones. Primero, un pedido. Que a través del programa que tú conduces, Letras en el Tiempo, te he escuchado dar programas en vivo desde el High Festival de Arequipa, la Feria del Libro Internacional de Lima también, programas en vivo. Y no sé si para el próximo año, dadas las condiciones, las gestiones, podamos tener un programa de Letras en el Tiempo desde la Feria Internacional del Libro de Ica, con la finalidad de poder masificar, seguir posicionándonos como un referente a nivel del sur del país, ¿no? Que antes de la llegada de la Feria Internacional del Libro de Lima, pues pasemos por acá por la Feria de Ica. Es un pedido, Patricia. Por supuesto. Tomo el pedido con mucha seriedad y me encantará además. Verás, los organizadores, las instituciones que están apoyando, los voluntarios, estamos remando, pues, ¿no? Para que la cultura siga creciendo aquí en Ica y sobre todo contribuir, pues, a construir un mejor país. Ese es el primer pedido. Y la otra es una pregunta ya más personal. Tus referentes
autores, de repente autores que te inspiraron a poder escribir. ¿Quiénes son? ¿Qué libros? Tal vez podemos mencionarnos. Gracias. Gracias. En realidad todo lo que leo me sirve, ¿no? Pero regresé a Arguedas porque iba a hacer un relato en el que hablaba una mujer del Ande. Por supuesto que no pretendo imitar a Arguedas ni hacer la magia que él hace con el castellano, que es lo que le pone marcas del quechua para que suene como un quechua hablante, pero me interesaba mucho su estrategia para ver cómo habían hecho con la realidad. Entonces volví a Arguedas, volví a Ciro Alegría, volví a Juan Rulfo, por eso el epígrafe es de sí, Ya me llamas. Volví a leer Pedro Páramo, sobre todo autores que han tratado de construir mundos sobre la oralidad y sobre lo que pasa en el campo, digamos, de zonas violentas, ¿no? Entonces esos fueron mis referentes más inmediatos, pero te debo decir que todo lo que leo siempre sirve, ¿no?